al aire es que nosotros vayamos paulatinamente eh, asimilando en nuestra mente natural el plan de Dios. Si Dios en su misericordia y porque el Espíritu Santo es el delegado para llevarnos al conocimiento de la verdad, si cada día nosotros entendiéramos o se nos fuera revelado un texto, habría un crecimiento espiritual. Entonces el famoso texto de 2 Corintios capítulo 4 que dice que mientras que el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior va creciendo cada día. Imagínense que al final de los 365 días del año, nosotros tendríamos 365 besos revelados por el Espíritu Santo. La conversión es la incorporación de la vida en la tierra, de la vida humana en la tierra, de la vida de los seres vivos en la tierra, humanos, al pensamiento de Dios. Mientras el Espíritu Santo en su misericordia no nos muestra el pensamiento de Dios, nosotros solo tenemos ideas de carácter almático. No estamos atacando el alma ni estamos señalando el alma. Es que lo que pasa es que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida están a nivel de lo que ven los ojos, de lo que ven los oídos, o sea, de nuestras necesidades pertinentes. Dice que Él es nuestro pastor, nada nos falta. Entonces quiere decir que nuestras necesidades, muchas necesidades nuestras son necesidades creadas. O sea, nos crea necesidad la mecánica de publicidad, ¿verdad? Antes de que empezaran las Olimpiadas en Tokio, se disparó la venta de televisores, de 40, 50, de 70 pulgadas, o sea, y mucha gente compró esos aparatos de 35, 40 mil quetzales. ¿Cómo lo hicieron? No sé. El punto es este, que nos crea una necesidad y nosotros inmediatamente pues nos dejamos llevar por la necesidad que se creó. Y así es todo. Todo lo que es dentro del cosmos, dentro del mundo, son necesidades creadas. Y esto siquiera solo se quedara en adquirir cosas materiales. También nos programan para que no nos digan nada desde el punto de vista espiritual, o sea, que no nos digan nada de lo que Dios dice, porque normalmente todo lo que Dios nos dice riñe con la vida natural que tenemos. Pero oremos al Señor para que Dios en su misericordia cambie nuestra mente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos, Dios eterno y todopoderoso, que tu palabra hoy se acomode en nuestro ser interior, en nuestro ser espiritual, Padre, para que vayamos echando fuera todo aquello, Señor, que hemos adquirido, que no te agrada a ti, que nos mantiene, aunque cristianos, lejos de tus caminos. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil. Y para esto, Padre, te pedimos perdón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, perdónanos, Padre. Y que esto que vamos hoy a compartir, Señor, sea, Señor, recibido con toda humildad, Señor, con toda sencillez de corazón, sin anteponer, Señor, nuestros argumentos ni nuestros pensamientos, sino que dejando que tú llenes, Padre, nuestra vida de tu palabra, que es espíritu y es vida. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo, se recuerda la santidad progresiva. Luego de la santidad progresiva entramos a que la casa postrera, o sea, la casa que Cristo vino a formar, es superior a la primera casa, la casa que Dios estableció a través de Moisés. Dios establece a través de Moisés un tabernáculo un tabernáculo que el propósito era reconciliar a todos los que Dios tenía contemplados en las 12 tribus de Israel. En cambio ahora en esta casa postrera Dios ha decidido ya no tener un tabernáculo hecho de manos de hombres, sino que Dios ha decidido que Él va a tabernaculizar en las nuevas criaturas, engendradas no de carne, no de sangre, sino de voluntad de varón. Somos nosotros. Esta casa postrera, que somos la última casa sobre la tierra, que es la iglesia, o sea, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, las nuevas criaturas, tenemos que entender que tenemos que orarle a Dios para ser despojados y desalojados de toda postura de orden humano. Entonces, ya salimos de la casa
estamos en el proceso de la santificación progresiva. El proceso de santificar quiere decir que la escritura, o sea, lo que está escrito, se convierte en nuestro argumento para que no nos falte nada, para que el Salmo 23 se convierta en nosotros en un baluarte en el cual nosotros podamos tener argumentos espirituales para todo lo que se presenta en el mundo natural, que es de carácter y de orden perecedero. Fíjense que desde el capítulo 5, verso 48, el último verso de las enseñanzas de Jesús en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, pero Mateo 5, 48 termina el Señor diciendo: sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos. Yo sé que la palabra perfecto, ya le hemos dicho muchas veces, como que nos tiende y nos hace pensar en un modelo de aspecto exterior, de aspecto físico. No, aquí la perfección a la que el Señor se refiere es una inclinación interior por buscar de sus cosas, una decisión interior porque las cosas que Dios nos está dando sean asimiladas en la dimensión espiritual que Él las envía. La palabra perfecto aquí es la palabra teleio, y esa palabra teleios también es la palabra madurez. Y estamos hablando que la palabra madurez quiere decir cuando el hombre entiende que hay cosas de las cuales no puede prescindir, y si de algo el hombre no puede prescindir es de la palabra de Dios. Estamos hablando de los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. El que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador no puede prescindir de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a hacer una breve recapitulación. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esto no lo tenemos que olvidar. Nunca tenemos que olvidar de dónde salimos. Estábamos sin Dios, sin esperanza, apartados completamente del programa de Dios. O sea, estábamos nosotros fuera del proyecto de Dios. Íbamos sin rumbo en la vida. Pero como fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, estando en la tierra, no llegó nuestro día, todo tiene su tiempo. Recibimos a Cristo, y recibir a Cristo no es levantar la mano nada más. Bueno, levante la mano y diga: yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, y de ahora en adelante deberíamos de decir: me voy a estar arrepintiendo paulatinamente en la medida que la palabra me muestre que ando mal. Entonces la oración normal es: me arrepiento de todos mis pecados. Eso es un decir nada más. Uno se arrepiente progresivamente, paulatinamente, en la medida que uno, a la luz de la Escritura, se da cuenta que está desagradando y que no está caminando como a Dios le agrada. Así es, ¿verdad? Pero todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido engendrados. Esto es otra verdad que tenemos que entender. Engendrados, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, no de propósito humano, sino que fuimos engendrados de la voluntad de Dios, para que se cumplieran los planes eternos que Él tenía para los que antes conoció. Como antes nos conoció, pues nos llamó. Eso fue en la eternidad. En la eternidad. Aquí en la tierra nos justificó. Él muere en la cruz del Calvario, Romanos 4:25, carga con todas nuestros pecados, nuestras maldiciones, con toda nuestra herencia. Él carga con todo lo que somos, y en la cruz Él paga. Isaías 53, por las llagas del Señor éramos rebeldes, nosotros estábamos apartados, estábamos muertos, y Él, a todo el que lo recibe como Señor y Salvador, cuando Él resucita, lo justifica delante del Padre. A los que antes conoció y amó allá en la eternidad. Aquí en la tierra nos justifica. Acto seguido nos va a glorificar. Hermano, esto es glorioso. Entonces tenemos que entenderlo. Hay cosas bien sencillas, que de tan sencillas que se nos escapan. Muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza, sin caminos, dejándonos llevar por la vanagloria de la vida, por las circunstancias terrenas de orden perecedero. Todo lo que está sobre la tierra es perecedero. Nada, absolutamente nada, tiene carácter eterno. Solo usted que ha recibido a Cristo, solo yo que he recibido a Cristo, tenemos carácter de eternidad. Se ha abierto una puerta, y aquel que guarda la palabra de la paciencia, cuando viene la prueba, el Señor se encargará de preservarlo de una manera sobrenatural. Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire qué interesante este punto. Ahora, cuando a uno le hablan de perfección en la mente natural y lo que hemos recibido durante el tiempo que hemos vivido, hablar de perfecto, estamos hablando de algo que a todas luces pues no tiene defecto. Pero aquí la palabra perfecto es la palabra teleio. Esa palabra teleio, vuelvo a repetir, es la palabra madurez. Y hemos estado viendo la palabra madurez. ¿Por qué la hemos estado viendo? Porque cuando hablamos de madurez en el mundo espiritual no es lo mismo que en el mundo natural. En el mundo espiritual quiere decir que yo necesito conocer de Dios y todo es una madurez relativa. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo me hace entender que yo estaba sin Dios y sin esperanza, que estaba muerto en delitos y pecados, pero cuando me expuse al Señor y me dio vida, y vida eterna, o sea, capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Se recuerda el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versos 24 y 25? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya no morimos, ahora nosotros somos nada más trasladados a los lugares, Juan 14:1, a los lugares celestiales que Él está preparando para que nosotros lleguemos ahí. Y dice el capítulo 14, verso 3 del Evangelio de Juan: miren, si me voy, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ¿a quién viene el Señor realmente a transformar en abrir y cerrar de ojos después del bimá? Cuando nosotros seamos levantados a la presencia del Señor en el bimá, los que han alcanzado la talla, los que no se van a alejar avergonzados, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes van a hacer estos? Aquellos que han alcanzado madurez. Madurez quiere decir que yo entiendo que yo tengo que plegarme a la instrucción, que yo anhelo, que yo deseo, que necesito plegarme a la instrucción para cambiar mi forma de pensar. Miren, hermanos, la gloria del Señor está en nosotros. La gloria está en nosotros. ¿Por qué está en nosotros? Lo hemos visto. Se recuerda que hablamos del arca y pusimos a unos hermanos en la postura que están los ángeles, los querubines están con sus alas extendidas, cubriendo una losa que es de oro puro, que tiene madera de acacia, pero sobre la madera de acacia es de oro puro, tiene 111 centímetros por 76 de ancho, el arca de la alianza. Aquella arca que en el capítulo, se recuerda, lo vimos nosotros en el capítulo 31, se recuerda usted, de Éxodo. Estamos regresando. Lo que yo anhelo en mi mente es que usted entienda, que yo entienda, que antes no éramos nada. No éramos nada, no solo estábamos sin Dios, sin esperanza, no éramos nada. No éramos absolutamente nada, estábamos desechados, estábamos descartados. Es más, íbamos a morir y morir eternamente, pero cuando nos engendraron de lo alto, el morir eternamente dejó de ser es una maldición para nosotros. O sea, nosotros ahora no morimos eternamente. Es más, hasta aquellos que subamos a la presencia del Señor en el bimá, y regresemos avergonzados, 1 Juan 2:28, y regresemos avergonzados, aún ellos, aún los que estemos ahí, tenemos esperanza. 1 Corintios capítulo 3, del verso 7 en adelante. No, nadie se va a perder. Nuestras obras serán probadas por el fuego, porque a todos los que estamos ahora con Dios y con esperanza, que anhelamos conocer, que anhelamos entender, que anhelamos que la Escritura se convierta en nosotros en un argumento para que todas aquellas cosas que nos propone el mundo sean arrancadas y arrebatadas por el poder de la palabra. El mismo Señor en el capítulo 4 de Mateo, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, a Él lo tentó el diablo en 3 dimensiones. Y en esas 3 dimensiones Él siempre respondió a la luz de la Escritura. Y esas respuestas provocaron que el enemigo, dice ahí, se alejara de él por un tiempo. O sea, el enemigo no cesará de estar continuamente proponiéndole a usted el desechar y el descartar lo que Dios
lo que Dios le da. Por eso, cuando hablamos en el capítulo 31 de aquel personaje llamado Aholiab, él tiene características propias de nosotros. Fíjese pues, se lo voy a demostrar a la luz de la Escritura. Recuerde que dijimos nosotros, el día domingo, que el antiguo pacto tiene latente, el antiguo pacto tiene latente el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está patente hoy, para que todos los que hemos recibido a Cristo, entendiendo lo que la palabra dice, podamos entonces comenzar a doblegar esa postura humana, todas esas obras de la carne, hermano, que están allá en el capítulo 5 de Gálatas, doblegarlas voluntariamente, porque tenemos algo de más peso, que es aquel que las venció en la cruz del Calvario, aquel que es cierto, el pecado nuestro lo llevó a la muerte, descendió a los infiernos, pero resucitó, y en su resurrección estamos todos tomados, de manera que el que recibe a Cristo como Señor y Salvador ya no muere, está vivo eternamente. Estamos hablando del capítulo 11 del Evangelio de Juan, versos 24 y 25. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 31 de Éxodo. Habló Yahweh a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Es exactamente lo que dice el capítulo 11 de Isaías. Verso 2, hay una unción en nosotros. Recuerde lo que estamos, y lo volvemos a repetir porque es importante, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, Filipenses 1, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, habiendo oído el Evangelio de salvación, habiendo oído la palabra, habiendo oído el Evangelio de salvación y habiendo creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y recuerde Romanos 5:5, el Señor ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros sin medida. Y si hay dudas, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6 dice que Él mora, que Él habita, que está dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que el Señor en su misericordia nos tiene inscritos. Nos tiene inscritos en las palmas de sus manos. Y todo esto nos hace entender a nosotros que somos importantes para Dios. Pero para que no se pierda la duda, nosotros tenemos algo importante. Vamos a hacer un breve receso y luego seguimos. Un momentito, hermanos. Un breve receso. David, por favor. Amén. Estamos nuevamente, hermanos, en el aire. Perdonen, pero hubo un asunto ahí que nos obligó a salir de esto. Bezaleel, vamos al capítulo, adelantémonos un poquito y vamos al capítulo 36 de Éxodo.
lo que yo quiero decirle a usted es que estos hombres que Dios escogió los llenó de sabiduría y los llenó de inteligencia. Y ahí en el capítulo 11, verso 2 de Isaías, también a los que reciben a Cristo los llena de sabiduría y de inteligencia. También en el capítulo 4, verso 18 de Lucas, dice, del Evangelio de Lucas, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor también dice: miren, yo me voy a ir, al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Me voy, pero les dejo un consolador, el cual los llevará al conocimiento de la verdad. O sea que el Espíritu Santo que estaba en Bezaleel, leamos el 36:1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que he mandado, dice el Señor Yahweh. Entonces, estos dos personajes, Bezaleel y Aholiab, eran los encargados de edificar el arca, pero no porque ellos fueran muy inteligentes, sino porque Dios les había dado sabiduría e inteligencia. A usted y a mí, dice que nos agrega el Señor, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Hermanos, nos agrega la capacidad del consejo, nos agrega temor de Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios, así como a Aholiab y a Bezaleel, Dios los llenó para que ellos entendieran que lo que iban a hacer era de orden divino. Así también a nosotros, el Señor Espíritu Santo vive en nosotros. Somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Somos la casa del Espíritu Santo. Él no vino aquí para visitar, Él vino aquí a morar, a habitar, a permanecer, porque Él tiene una delegación de Cristo de llevarnos al conocimiento de la verdad y llevarnos a presentarnos como alguien que ha madurado. O sea, cuando hablamos de madurez, quiere decir a alguien que interiormente tiene la voluntad y la intención interior, la decisión en su alma de buscar al Señor, porque ha entendido que esta nueva vida no podemos desperdiciarla. Todo el Salmo 23 con sus 6 versos es el transcurso de la vida del cristiano. Él es nuestro pastor en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Ahí dice: la vara y el cayado infunden aliento, aunque caminemos en valle de sombra y de muerte, o sea, adversidad, aunque las circunstancias nos quieran apartar de Dios, la vara y el cayado, que son figuras de Cristo y del Espíritu Santo por la palabra y la delegación de Cristo del Espíritu Santo, nos llevan al conocimiento de la verdad. Nosotros personalmente podemos alejarnos del Señor. O sea, si nuestra voluntad no madura, en este caso la palabra madurar la voluntad quiere decir que yo decido seguir a Cristo, que yo decido que la palabra que esté escrita me va a dar a mí los elementos suficientes para tener una vida de acuerdo a como Dios le agrada. Si Bezaleel y Aholiab hicieron la obra porque Dios los escogió, los eligió, se los presentó a Moisés y le dijo: mira, Bezaleel y Aholiab son hombres que viven de sabiduría y de inteligencia. El propósito es de que ellos hagan el arca y toda obra primorosa de ahora en adelante que va a ser importante para el período de la reconciliación en el tabernáculo de Moisés. Bueno, regresemos. Ahora, yo creo que la cosa está clara, el asunto es claro. La gracia de Dios está entre nosotros. Eso que hablábamos de Kahana Ratzón, esas palabras hebreas que las ponemos ahí porque en el español la palabra propicia, la palabra gracia quiere decir una visitación divina, una influencia divina. Pero cuando vamos y Dios en su misericordia nos revela. ¿Se recuerda lo que vimos ayer en el capítulo 12 de Lucas? No temáis, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros a conocer misterios del reino. Esto es un misterio, que la gracia está en nosotros. Es un misterio que la gente la mira superficialmente, pero cuando la vemos espiritualmente, cuando espiritualmente vemos lo que el Señor tiene para nosotros, es emocionante. Es decir,
Cuando hablo emocionante, estoy involucrando una sensación almática, pero nos hace a nosotros sentirnos importantes delante de Dios. Si Él, en Bezaleel y a Joliab, delegó tanta responsabilidad y ellos cumplieron con la función, el Señor ahora a nosotros nos ha dado la palabra, nos ha dado el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo, el beneplácito del Padre, para que no nos perdamos, sino que todos, continuamente a la luz de la Escritura, nos arrepintamos. Kahana razón quiere decir gracia. El Señor en su misericordia desciende sobre nosotros, tabernaculiza en nosotros, y no solo eso, somos el arca de Dios, el arca moderna de Dios. Lo que estaba latente en el antiguo pacto hoy está patente en los cristianos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ese propiciatorio, esa tablita de oro que estaba sobre la caja donde estaba el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos, que ahora somos nosotros, porque el 14:21 y el 14:23 del Evangelio de Juan dice que si nosotros los mandamientos los tenemos como un camino, como una verdad y una forma de vida, desde el Señor mora en nosotros, el Padre mora en nosotros, Él habita en nosotros. Miren hermanos, darle espacio a estos puntos espirituales es delegación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en su misericordia nos muestra estas verdades dentro de nosotros, va a ser una identidad plena, absoluta y completa con Dios. Es como el género. Yo soy varón porque dentro de mí circulan hormonas masculinas que me hacen tener una identidad con el género masculino. Una mujer tiene hormonas femeninas que circulando dentro de ella le dan identidad, aparte de las que anatómicamente somos diferentes. Estas partes anatómicas reconfirman dentro del hombre y afirman dentro del hombre su identidad, o masculina o femenina, pero son sustancias internas que están dentro de ellos circulando, que nos hacen tener identidad de género. El género femenino, por sus hormonas femeninas, tiene identidad de género. El género masculino, por su identidad de género, tiene identidad masculina. Pero mire usted cómo es el alma, que resulta que ahora hay un tercer género, y un cuarto y un quinto, ni cuántos géneros, que Dios reprenda, con todo respeto al diablo. No somos homofóbicos. Lo que esta noche quiero expresarle a usted es que el alma es capaz de hacer creer a un varón que no tiene identidad masculina, que su identidad está alterada. Es el alma, no son las hormonas. Si fueran las hormonas, no habría necesidad de todos aquellos que se le hacen cirugías para cambiar sus partes anatómicas. No habría necesidad de ponerles hormonas inyectadas, ni hacerles injertos de ningún tipo, sino que ellos, ¿para qué le íbamos a poner hormonas a una mujer, hormonas masculinas para que sienta varón si tiene hormonas masculinas? Entonces, el alma es la que hace perder el género. El alma hace perder el género. O sea, es más, hasta una alteración de orden genético que se llama hermafroditismo. Hasta este tipo de personas tienen una identidad. El problema del hermafrodita es a nivel de los órganos anatómicamente hablando, pero tiene identidad. O es mujer, hormonas femeninas, o es varón, hormonas masculinas. Lo que ha pasado es que se ha desarrollado tanto un aparato genital femenino en parte y un aparato genital masculino en parte. Esto es porque embriológicamente hubo una alteración, hubo una mutación, y cuando la embriología siguió, el proceso embriológico siguió, ahí sucedió algo. Esto sería de verlo más despacio, es interesante. Hay puntos ahí de invasiones de personajes de la tiniebla, pero que Dios reprenda al enemigo, que Dios reprenda al diablo, no ese es el punto. Lo que yo quiero decirle a usted es cómo el alma puede hacerme dudarme de mi género masculino, cómo el alma puede hacer al hombre dudar de su género femenino. Así el alma pone la duda y la incredulidad. Por eso en el capítulo 21, verso 8 de Apocalipsis, la incredulidad y la cobardía son dos elementos que están accionando y funcionando dentro del hombre. Quiero que lo veamos, que veamos ese texto solo para que usted mire
pareciera un poco difícil de entender con la mente natural, pero en el capítulo 21, verso 8, mire cómo dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables. Entonces, el incrédulo, la incredulidad no es una acción espiritual en el cristiano. Cuando un cristiano tiene incredulidad, porque no le da toda la credibilidad a Dios, vuelvo a repetir, cuando un cristiano no le da toda la credibilidad a Dios, es incrédulo. Mire el riesgo que corre. Cuando un cristiano no le da toda la credibilidad a Dios, es incrédulo. Por supuesto, yo sé que usted está pensando que la fe es un don de Dios, no es una característica propia del hombre, pero la fe viene por el oír quién es Jesucristo. Por ejemplo, hoy mencionamos cómo Cristo en nosotros nos rescató de una vana forma de vivir, de una vana manera de vivir, cómo Cristo en la cruz del Calvario cargó nuestros pecados, cómo el Señor resucita por causa nuestra, porque el alma que peca muere, pero el alma que se arrepiente y recibe a Cristo ya no vuelve a morir, porque Cristo venció a la muerte al resucitar, luego que la muerte en la cruz del Calvario lo mató. Cuando Él resucita, está diciendo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, se acabó el aguijón. Todo terminó, hasta ahí llegó todo. Ahora, el convencimiento nuestro por la palabra de que el Señor en su infinita y absoluta misericordia lo que quiere es que nosotros entendamos, comprendamos que la Escritura es viva y es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, es capaz de separar el alma del espíritu, es capaz de discernir pensamientos, es capaz de entrar a los tuétanos y reprogramarnos. Miren, hermanos, ahí en esos versos del capítulo 4 de Hebreos, verso 12, hay unas cosas tan tremendamente que yo creo que no es muy prudente por estos medios virtuales de mencionarlas. Pero, ¿por qué la palabra va al tuétano? ¿Por qué separa el alma y el espíritu? ¿Por qué separa las coyunturas? Para que entendamos, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, pero va al tuétano. En ese lugar hay una reproducción de nuestros códigos genéticos que están en nuestra sangre. Aún ahí funciona el Señor. Por eso, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque la sangre debe de derramarse para que la sangre erradique la sangre contaminada de incredulidad, de cobardía. El hecho de que el asesino también está descartado ahí. El hecho de que los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tienen su herencia en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Cuando vemos ese verso 21:8, nos damos cuenta que el alma tiene en serios problemas al cristiano. Porque el alma incrédula, el alma mentirosa, y a veces preguntamos, ¿cuántos dicen mentiras? Y un montón levantamos la mano. Cuando yo miento, quiere decir que no le estoy dando toda la credibilidad a Dios. ¿Por qué no le estoy dando toda la credibilidad a Dios? Porque en el capítulo 8, verso 44 dice, veámoslo del Evangelio de Juan, mejor veámoslo porque ya vamos a ir terminando, hermanos, que Dios en su misericordia nos abre el entendimiento. Estamos en el... Vamos a ver, permítame el capítulo, Dios mío, estoy un poco perdido. Estábamos hablando de que el capítulo 8, sí, ahí el capítulo 8. Siempre hablamos del verso 31 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, porque ahí hay un detalle. Los judíos que habían creído en él, resulta que creían en su mente natural, pero eran incrédulos. Cuando él empieza a narrar la circunstancia que se está dando, ellos nunca hemos sido esclavos de nadie y presentan su argumento, ¿verdad? Pero yo quería leer el 8:44. Mire cómo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice el Señor, a los que habían creído en él.
O sea que el alma de ellos los tenía incrédulos. El alma de él los tenía incrédulos. El alma de él los tenía cobardes. El alma de él los tenía inmorales. Y a saber cuántas cosas más. Y mire lo que Jesús le dijo a los que habían creído en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla mentira, porque él es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, miren, no, por supuesto, no estamos diciendo que el que miente es hijo del diablo, que Dios reprenda al diablo. Pero sí, entonces tenemos de qué arrepentirnos. Cuando falseamos la verdad, tenemos de qué arrepentirnos. Una de las funciones del capítulo 4, verso 11 y 12 del ministro es: Dios constituyó 5 ministerios, usted ya sabe, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar, o sea, para habilitar, para capacitar, para enseñar, para despertar a los escogidos en la eternidad, de que traen incorporado espiritualmente un ministerio. Y un ministro incrédulo no puede ser ministro. Un ministro cobarde no puede ser ministro. Recuerde que cuando fueron llenos de Espíritu Santo, todos los apóstoles, todos los discípulos estuvieron anuentes a morir por Cristo. Recuerde que hay un antes y un después. Hubo una iglesia en el desierto. Ya hubo una iglesia en el desierto que fue tremendamente incrédula. Ya hubo una iglesia en el desierto que fue tremendamente incrédula. Esa iglesia del desierto que fue incrédula era sombra y figura de la iglesia actual. Caminaron en el desierto y eran incrédulos. La incredulidad de 1 Corintios capítulo 10 nos narra claro que estos hombres vieron las maravillas que el Señor hizo a favor de los que salieron de la tierra de Egipto, pero cometieron un error. No fueron crédulos, fueron incrédulos, y la incredulidad los desechó de tal manera que solo entraron 2 de los que salieron de Egipto, Caleb y Josué. Hermanos, yo lo quiero invitar a usted a que le crea la palabra. No le crea al pastor, créale a la palabra. Razón, Kahana razón, quiere decir que Dios en su misericordia ha hecho de usted un propiciatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo está morando, habitando, está presente en usted. ¿Para qué? Para que continuamente usted y yo estemos lavando nuestras vestiduras. Que el Señor en su misericordia los guarde, y yo clamo misericordia para que el Señor lo bendiga con el siguiente texto. Que tus vestiduras sean blancas y que no falte unción sobre tu cabeza. Reciba esa palabra. Que sus vestiduras sean blancas y que no falte unción sobre su cabeza. Pero eso requiere que continuamente usted esté llegando delante del trono de la gracia, donde está su abogado, está mi abogado, está nuestro abogado, Jesucristo, para que Él nos presente justificados continuamente delante del Padre. Yo clamo misericordia para que el Señor, en su infinita y absoluta misericordia, nos despierte así, para que toda incredulidad que pueda haber en nosotros, todo argumento humano perecedero, mire pues, hermanos, es tan simpático eso de la vida, que lo que antes creíamos cuando éramos jóvenes, de hormonas alborotadas, hoy ya no lo creemos así. Quiere decir que el Espíritu Santo es capaz de moldear por la palabra nuestras almas, que el Espíritu Santo es capaz de poner metas espirituales. La meta espiritual nuestra debería ser esta: que el día que nos presentemos delante del tribunal de Cristo, porque nos tenemos que presentar delante del tribunal de Cristo, 1 Corintios capítulo 10, verso 25, tenemos que estar delante de Él algún día, delante de Él. Y cuando estemos delante de Él, no nos alejemos avergonzados, sino que seamos nosotros interiormente aceptos en Cristo Jesús y seamos transformados para vivir en Cristo Jesús eternamente. Desechamos toda cobardía, desechamos toda incredulidad, desechamos toda abominación, desechamos toda mentalidad destructiva en contra de otras personas,
toda inmoralidad la arrancamos, toda hechicería la erradicamos, toda idolatría es arrancada de nuestra vida y de ahora en adelante vamos a tener identidad espiritual con Cristo Jesús, identidad espiritual con el Espíritu Santo, identidad espiritual con los planes del Padre, para que eternamente nosotros podamos estar en su presencia. Esa es nuestra esperanza, que Él los encuentre irreprensibles y que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sean irreprensibles el día de su venida y que las vestiduras sean blancas y que no falte unción sobre nuestras cabezas. Señor, le guarde, y todos aquellos que están con dolencias físicas, que Dios extienda su mano de sanidad por el Espíritu Santo y sea arrancada toda enfermedad y toda postura almática de acomodamiento sea desautorizada. Toda postura almática sea desautorizada. No se fije usted en el que habla de la Escritura. Fíjese usted en el que de quien habla la Escritura. No se fije usted del que habla de la Escritura. Fíjese usted del que habla la Escritura. Yo puedo hablar la palabra y no ser de su beneplácito, pero del que yo le estoy hablando, que está en la palabra, debe de ser de su beneplácito, porque antes lo conoció, por eso lo llamó, por eso lo justificó, y estoy esperando que usted dé la talla para poderlo glorificar. El plan perfecto de Dios es que nosotros reproduzcamos la imagen de Cristo. Dios le guarde y que tenga bendiciones abundantes de paz, de salud, sobre todo de prosperidad, y ahora de revelación de la palabra. El día de mañana habrá actividad a la misma hora. El día miércoles, hermano José Rodas va a estar compartiéndonos la palabra. El día jueves es la tarde de oración, que yo desearía que todas las hermanas que están orando se conectaran y por lo menos el día domingo vinieran, porque es si alguien tiene un ministerio, tiene que estar activo dentro de la congregación. Nadie puede tener un ministerio, hermano, si está alejado. Es una buena explicación el COVID. Vacúnese y venga, y Dios en su misericordia lo va a guardar, y también las medidas de sanitización que tenemos son parte de lo que usamos para evitar todo contagio. El día viernes el hermano Otoniel Pérez Roblero estará compartiendo. Yo compartí hoy, el miércoles comparte el pastor José Rodas, el viernes comparte el pastor Melgar Otoniel Pérez Roblero. Que Dios le bendiga y le guarde y le bendiga con prosperidad, con salud y con revelación de la Escritura. Amén y amén.